En este vídeo te voy a hablar del éxodo masivo de empresas de Silicon Valley. Vamos a ver cuántas empresas quedan aún en el área de la bahía y el futuro de San Francisco. And the flag of San Francisco. Muy buenas a todos, chicos, yo soy Alex Recouso y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como decía, desde el año pasado, desde 2020, cuando empezó la pandemia, hemos visto como grandes empresas de Silicon Valley abandonaban el área de la bahía. Desde compañías legendarias como HP hasta gigantes tecnológicos como Oracle, pasando por Tesla y SpaceX de Elon Musk, muchas compañías de Silicon Valley han decidido mover sus oficinas centrales o su sede a otros estados como Texas o Florida. De hecho, Florida es uno de los destinos favoritos para las empresas de Silicon Valley y hemos visto también firmas de capital riesgo como Founders Fund abrir oficinas en Miami. Pero en este punto me parece muy importante aclarar que no es lo mismo que las empresas lleven su sede o sus oficinas centrales a otros estados que trasladen la actividad. De hecho, aquí me parece interesante aclarar que, por ejemplo, muchas de estas compañías tienen la sede en Delaware y tenían las oficinas principales en Silicon Valley, en California. Muchas de ellas han decidido mover la sede y mover las oficinas principales. Pero a pesar de esto, que se lleven las oficinas principales a otros estados no quiere decir que vayan a cerrar o que vayan a dejar de operar en California. Esto es importante porque, por ejemplo, empresas como Palantir de Peter Thiel, que se han movido a Denver, dejarán seguramente espacios libres en Silicon Valley. Por ejemplo, Palantir tenía un montón de oficinas en Palo Alto y seguramente liberará parte de este real estate, pero es muy probable que no dejen de operar ni cierren completamente su actividad en California. Es por esto que, a pesar de que gigantes como Twitter, Facebook o Stripe hayan decretado políticas de trabajo remoto y de ajustes de salarios según el país de residencia, de lo que hablaré a continuación, no creo que vayan a dejar ni que vayan a cerrar completamente sus oficinas en California. Obviamente estas empresas se tienen que ajustar al entorno actual y una inversión en real estate de esas dimensiones en el área de la bahía supone una carga enorme, cuando realmente la mayoría de estos negocios no tienen ningún problema en realizarse de forma completamente remota. De hecho, Mark Zuckerberg, el fundador y CEO, director ejecutivo de Facebook, ha dicho que dentro de 5 o 10 años espera que más de la mitad de la plantilla de Facebook trabaje de forma completamente remota. En cuanto al tema salarios, me parece importante destacar que no estoy de acuerdo con que se ajusten según el país de residencia. Al final, el salario pagado a un trabajador es la función del valor que este trabajador añada a la empresa y por tanto no tiene que depender del país en el que reside. Dicho esto, a pesar de que muchas de las compañías que han trasladado su sede o sus oficinas centrales a otros estados siguen manteniendo actividades en California, como por ejemplo el caso de SpaceX, que a pesar de haber trasladado su sede, sigue manteniendo las operaciones en Hawthorne, en Los Ángeles, o Tesla, que a pesar de que vaya a abrir una fábrica en Texas, sigue operando a plena capacidad la fábrica de California. Hay muchos gigantes que siguen manteniendo sus oficinas principales en Silicon Valley, como Airbnb, DoorDash o Snowflake, y siguen manteniendo y siguen pagando miles y miles de metros cuadrados de ese activo antiguo conocido como espacios de oficina. Otras empresas privadas como Coinbase, Instacart o Robinhood siguen manteniendo sus oficinas principales en Silicon Valley, y también lo hace Stripe, que a pesar de haber decretado una política de trabajo remoto, sigue manteniendo las oficinas allí. De hecho, todo esto ha hecho que veamos un ajuste muy fuerte de los precios del real estate en el área de la bahía, que la verdad que antes de la pandemia no tenían ningún sentido. Hay mucha gente que opina que Silicon Valley en el futuro se convertirá en un lugar de trabajadores de las Big Tech como Apple, Microsoft o Google, pero yo personalmente, si tuviera que apostar por algo, diría que Silicon Valley seguirá siendo una zona de founders, y creo que no seguirá siendo una zona de grandes oficinas y de grandes campus como solía ser hasta el año pasado. Es decir, las grandes compañías como Facebook, Apple o Google seguirán manteniendo sus espacios en Silicon Valley, pero no los aumentarán o incluso los reducirán un poco con las nuevas políticas de trabajo remoto.
Y las nuevas empresas que aparezcan no creo que vayan a necesitar oficinas tan grandes. Lo que quiero decir con esto es que mi visión del futuro cercano es que en Silicon Valley se seguirán congregando los emprendedores y los fundadores de startups, pero no más allá del equipo inicial vivirá en Silicon Valley. De hecho, en muchos casos ni siquiera el equipo inicial vivirá en Silicon Valley. Pero lo que quiero decir con esto es que los emprendedores seguirán yendo a Silicon Valley. A pesar de que ya no sea un requisito estar en Silicon Valley para hacer algo grande, para construir el próximo Facebook, creo que no va a haber en el corto plazo un sitio con una densidad mayor de founders por metro cuadrado. A pesar de que las posibilidades del mundo online son infinitas, creo que las personas necesitan vivir en algún lugar y los emprendedores se seguirán sintiendo atraídos hacia Silicon Valley. Pero como te digo, para tener unas grandes oficinas y un gran equipo, en el caso de que no se haga en remoto, seguramente haya lugares que sean mejores, como por ejemplo en Miami. Al final, California tiene una presión fiscal enorme y unos precios muy altos, y por otra parte el clima y la calidad de vida en la zona de la bahía tampoco es lo mejor de California, porque si nos vamos a otros sitios del sur de California, como por ejemplo Los Ángeles, San Diego, seguramente encontremos un clima mucho más agradable. Y veremos qué sucede en el futuro próximo, porque parece que el billonario Chamath, el inversor de Tesla y propietario de los Warriors, se va a presentar a gobernador de California y seguramente tenga planes para bajar los impuestos. Y ahora te toca a ti, quiero que me dejes en los comentarios de este vídeo cuál crees que será el futuro de Silicon Valley. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que le des al canal y hasta la próxima. Watch me do my thing, get lost into my singing.